Bueno, en esta clase vamos a ver el binomio de Newton. Lo primero es entender qué es el binomio de Newton. Es una expresión matemática que nos va a permitir encontrar primero el coeficiente numérico que acompaña a uno de los elementos del desarrollo del binomio de Newton, además de los exponentes correspondientes a cada término que compone el binomio. Ya, veámoslo con algunos desarrollos. Por ejemplo, si hacemos la extensión del binomio a más b a la 0, el resultado es 1. ¿Por qué? Porque toda base o toda potencia elevada a 0 nos enseñaron en básica, ¿cierto? Que el resultado es 1, ¿ya? Luego, si tenemos un binomio de grado 1, el resultado es a más b, ¿ya? Lo que nos interesa acá, y quiero que pongan especial atención, es en los coeficientes que va a generar cada uno de estos términos o cada una de las extensiones de los diferentes binomios a diferentes grados, ¿ya? Con extensión, por ejemplo, me refiero a que el binomio de grado 2 tiene la extensión a cuadrado más 2, bueno, acá me faltó 2ab más b cuadrado, ¿ok? Déjeme ver si me permite agregarla rápidamente. Acá ab, ¿ok? Vale, y si seguimos, por ejemplo, la extensión del binomio con exponente 3 será a al cuadrado, ¿sí? Más 3 veces a cuadrado b, perdón, esto es a cubo, no al cuadrado, esto es a cuadrado b, más 3 veces a b cuadrado, ¿sí? Más b al cubo, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, los coeficientes numéricos de cada uno de estos términos es 1, aunque no aparezca acá en el a cubo el coeficiente numérico 1. Nosotros sabemos que en álgebra, cuando los términos aparecen su factor literal, pero no aparece directamente el factor numérico, se asume como 1, ¿ya? Luego es 3, y nuevamente acá vuelve a ser un 1, ¿ya? Si se fijan, este triángulo que aparece aquí a la izquierda coincide con los coeficientes de cada uno de los términos de la extensión para cada binomio, ¿ya? Este triángulo se conoce como triángulo de Pascal. Ok, bueno, si seguimos, fíjense qué ocurre en el siguiente. Si hacen a más b elevado a 4, eso significa multiplicar a más b, ¿ya? Acá tienen que utilizar, y eso lo vamos a dejar para la práctica de cada uno, tienen que utilizar con harta paciencia la propiedad distributiva, ¿no? Es decir, agarrar este primer a y multiplicarlo por cada uno de estos términos. Y así sucesivamente, ¿ya? Terminan ese desarrollo parcial y multiplican por a más b. Terminan ese desarrollo parcial y vuelven a multiplicar por a más b. Ya le van a quedar varios términos que luego, al simplificar, fíjense que estos numeritos que aparecen acá van a coincidir con los coeficientes de cada uno de los términos de la expansión del binomio de grado 4, ¿ya? Por lo tanto, siguiendo estos coeficientes me va a quedar, fíjense, el 1 va a ser a elevado a la cuarta, más el siguiente, el 4, 4 veces a al cubo b, ¿sí? Más el siguiente, 6 veces a cuadrado b cuadrado, ¿ya? Y esto lo pueden obtener, si acá se quieren entretener, pasar una tarde divertida, pueden hacer tantos binomios como quieran, ¿ya? Y van a darse cuenta que esto sí se cumple, ¿ya? A b cubo, y por último será b a la cuarta. Bueno, ¿qué notamos acá? Fíjense que los coeficientes que aparecen acá, los del centro, son la suma de justamente los dos que tenemos por encima. ¿Se fijan? Por ejemplo, si pienso en este 4, ¿ya? Ese 4 es la suma directa del 1 y el 3, ¿ya? Si pienso en este 6 es la suma directa del 3 y el 3. Y así. Si pienso en este 35, el 35 es la suma directa de estos dos. Así se va armando así pueden ir armando su triángulo de Pascal e ir comprobando con todos estos términos de acá si es que verdaderamente se cumple. Bueno, ¿qué otra cosa ocurre?
Fíjense que los coeficientes de cada término, a medida que me expando en cada término del binomio, va disminuyendo. Fíjense, acá empiezo con el primer término igual al grado del binomio, ¿sí? El siguiente tiene un grado menos, el siguiente un grado menos, el siguiente un grado menos, hasta que acá aparece con grado 0. ¿Ok? ¿Por qué con grado 0? Porque recordemos que toda potencia elevada a 0 da 1, ¿ya? Y ocurre lo contrario con el otro término, con el b. Fíjense que el b acá, como no está, podemos suponer que empieza con grado 0. Después acá tiene grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Van como al contrario, mientras uno va disminuyendo hacia la derecha, el otro va aumentando su grado hacia la izquierda, ¿ya? Bueno, ¿por qué digo acá b a la 1 para los despistados? Es que b nos enseñaron también en básica que toda potencia exponente 1 se puede escribir directamente como el valor de la base, ¿de acuerdo? Ya, otra cosa que ocurre acá, que es interesante notar, es que cada uno de estos términos se calcula como la combinatoria de la posición que ocupa el término por la cantidad, o el grado, perdón, de el binomio, ¿sí? Por ejemplo, si yo pienso en este 10, el 10 es una combinatoria de ¿qué? De la cantidad del grado del binomio, que es 5, y la posición, empezando a contar desde el 0. 0, 1, 2, ¿de acuerdo? Si yo hago la combinatoria de 5 entre 2, se calcula de esta manera y me da 10, ¿ya? Y eso lo puedo hacer realmente con cualquier término que aparece acá, ¿ya? Esta, yo digo combinatoria, pero en los textos aparece como coeficientes binomiales, ¿ya? Porque son los que aparecen acá, pero esto también se utiliza para el cálculo de las técnicas de conteo, ¿no? En estadística. Entonces, por ejemplo, pensemos en el 21 de acá, ¿ya? ¿Cómo podríamos calcular ese 21? ¿Sí? El 21 será la combinatoria de el grado del binomio, que es 7, y la posición del término contando desde el 0 hacia adelante, ¿cierto? La posición de este término será el segundo término, si empiezo a contar 0, 1, 2, ¿ya? Por lo tanto, ese 21, ese coeficiente se calcula como 7 entre 2, ¿ya? Que esto es 7 factorial sobre 7 menos 2, que es 5 factorial, por 2 factorial, ¿ya? Si no se acuerdan cómo hacer el cálculo de la combinatoria, pronto vamos a subir un canal con las técnicas de conteo para que puedan revisar lo que es permutación, variación, combinación, ¿ya? Pero eso es más enfocado a estadística. Bueno, si hago los cálculos acá, me queda 7 factorial, lo puedo descomponer como 7 por 6 por 5 factorial, que es lo que está hecho acá arriba, ¿ya? Y abajo me queda 5 factorial por 2 factorial, ¿no? Entonces esto de acá se cancelan, ¿cierto? Si multiplico por 5 factorial y divido por 5 factorial se anulan. Me queda 7 por 6, 42, y 2 factorial es 2, por lo tanto 42 entre 2 es 21. Y fíjense que coincide exactamente con el número. Y esto lo pueden hacer si ustedes acá quieren seguir expandiendo este triángulo de Pascal. Les va a quedar la suma de estos dos, la suma de esos dos. Siempre empiezo con un 1 y termino con un 1. Fíjense que el perímetro de esta pirámide es siempre un 1, ¿ya? Y así, lo pueden ir comprobando. Bueno, pero eso, el hecho de que se cumpla para los primeros 10, primeros 15 o primeros 100, no implica que se cumpla para todos los números naturales. Hay que demostrarlo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden decir, oye, pero yo probé hasta el caso 20 y se cumplió. Está perfecto, pero necesitan alguna técnica un poquito más elaborada para demostrar que eso es así, ¿ya? Y aquí es donde entra la inducción matemática, ¿ya? Vamos a demostrar primero el caso base, es decir, tomamos algún número natural y verificamos que esta expresión que proponemos como cierta para todo natural realmente se cumple para todo natural, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a suponer, la inducción matemática consta de 3 partes. Primero suponemos que se cumple para algún natural, ¿ya? El más fácil de tomar siempre es el 1, ¿sí? Entonces verificamos que esta expresión se cumple para 1, ¿sí? ¿Qué significa? Que ahora voy a sumar desde el contador igual 0 hasta 1. La combinatoria va a ser de 1 sobre k, de a la 1 menos k por b a la k, ¿sí? Empiezo en 0. Si empiezo a contar en 0, este k se convierte en 0, ¿de acuerdo? Me queda combinatoria de 1 sobre 0 por a la 1 menos 0 por b a la k. Y el siguiente término, cuando el contador salta a 1, me queda
combinatoria de 1 sobre 1 de a a la 1 menos 1 por b a la 1, ¿de acuerdo? Si hacemos los cálculos, me queda la combinatoria de 1 sobre 0, que es 1. Recuérdense que cuando yo calculo combinatoria, lo que quiero encontrar, o el valor que quiero encontrar, es cuántos elementos o cuántos subconjuntos de cada elemento puedo hacer si dispongo de un conjunto mayor de n elementos. Entonces la pregunta que estoy respondiendo acá con esta combinatoria 1 entre 0 es: ¿cuántos elementos diferentes de a 0 elementos, o cuántos, perdón, con subconjuntos diferentes de a 0 elementos puedo generar si dispongo de un único elemento a ordenar? ¿Ya? Y la respuesta es que 1, ¿cierto? Que sería el conjunto vacío. Lo mismo acá. ¿Cuántos conjuntos distintos, sin importar el orden, de a un elemento, ¿sí? De a un elemento este de acá, puedo armar o puedo formar si es que dispongo de un conjunto en total de un elemento, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos grupos diferentes de un elemento puedo generar si solamente dispongo un elemento a ordenar? Bueno, será un elemento, un solo grupo que será tomando precisamente ese valor. Ok, bueno, por eso que acá este es 1, este es 1, ¿ya? Y acá me queda a la 1. Bueno, acá era 0, ¿cierto? El primer contador cuando cae el 0. Me queda b a la 0, que es 1. Por lo tanto acá me va a quedar solamente a la 1, que será esto de acá. Y en el lado derecho ocurre lo mismo, ¿cierto? La combinatoria de 1 sobre 1 es 1, ¿ya? Acá me queda a la 0, ¿cierto? 1 menos 1 es 0. A la 0, que es 1. Y b a la 1, que es b. Por lo tanto, fíjense que sí se cumple para el primer natural, que es el 1, ¿cierto? Recordemos que acá lo teníamos. A más b elevado a 1 es directamente a más b. Ustedes lo pueden demostrar con cualquier natural, pero siempre en este tipo de demostraciones es más conveniente tomar el menor número pequeño para el que se cumple, ¿ya? Para el menor número pequeño. En este caso el 1 es el natural más pequeño, así que utilizamos el 1. Bueno, el segundo paso de la inducción es suponer ahora, como se cumple para 1, podemos suponer que se cumple para todos. Lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, si logramos demostrar que se cumple para el siguiente, es decir, para el n más 1, ¿sí? Directamente vamos a abarcar a todos los naturales. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tomando como pivote el que ya demostramos en el paso 1, es decir, si se cumple para 1, que es n igual 1, y suponemos que se cumple para todos, y demostramos que se cumple para el sucesor, como se cumple para 1 y se cumple para todos los sucesores, entonces si se cumple para el 1, se cumple para el 2. Si se cumple para el 2, se va a cumplir también para el 3, y así con todos los sucesores naturales. En este caso, sucesor del 1, el 2. Después, si se cumple para el 2, se va a cumplir para el 3, y así. Entonces, ¿qué significa esto? Esto lo vamos a tomar como una certeza, ¿ya? Y lo que queremos probar es que se va a cumplir para el sucesor, es decir, para n más 1. ¿Qué significa? Que tenemos que llegar a una expresión donde, si se cumple para este, y realmente esto es así, tiene que ocurrir que si yo sumo o si yo calculo para el sucesor, es decir, tengo que llegar a algo de este estilo, ¿no? Si yo calculo acá, si yo calculo el sucesor, tomando de la base de que esto es cierto, entonces debería llegar a una expresión tal que a más b elevado a n más 1 va a ser igual a esta expresión, pero en vez de n tendré n más 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo soy capaz de encontrar, de llegar a esta relación, n más 1, ¿sí? Donde está el n reemplazo por n más 1. Si yo soy capaz de encontrar esta relación, entonces demuestro que sí es cierto que se cumple para todo sucesor, ¿ya? Pero tengo que empezar de la base. ¿Cuál es la base? Que se cumple para al menos un natural y que se cumple, o suponer que esto es cierto, ¿ya? Entonces empiezo de mi certeza. ¿Cuál es mi certeza? Bueno, acá voy a digregar este n más 1 por a más b por a más b a la n, ¿sí? Entonces, esto de acá es lo que yo tengo como certeza, que es esto de acá. Por lo tanto, lo reemplazo, ¿ya? Si a partir de esto logro llegar a una expresión como esta, queda demostrado entonces por inducción que se cumple para todos los naturales. ¿Ok? Bueno, acá lo que voy a hacer es distribuir SA con esta expresión y luego SB con esa expresión, es decir, voy a aplicar distributivo.
Si multiplico A por este elemento, bueno, acá está la expresión, ¿cierto? A por ese elemento más B por el mismo. ¿Ya? Si ustedes multiplican por A, fíjense que lo que voy a hacer es multiplicar cada uno de los términos de esta sumatoria por A. Es decir, lo voy a juntar acá, ¿sí? Porque fíjense que esto es un número, esto es B, y lo único que entre comillas puedo multiplicar son letras que tengan la misma base, ¿ya? Entonces si multiplico con este, como son potencias, y esta A la puedo pensar como una potencia de base A y exponente 1, lo que hace es que le voy a sumar acá 1 al n en toda esta expresión, ¿de acuerdo? Y lo propio voy a hacer en el lado derecho. Fíjense que esa B, si la entro a multiplicar acá, lo que va a ir a afectar es esta B que está acá, ¿ya? Esto es un coeficiente, esto es A, pero acá al multiplicar por B lo puedo juntar, ¿no? Y va a ir a multiplicar a cada uno de los términos de esta sumatoria, por lo tanto puedo meterlo directamente acá dentro de la sumatoria y multiplicar, ¿de acuerdo? Eso, ya. Ok, seguimos entonces. Luego lo que voy a hacer es hacer una reindexación que se llama, ¿ya? ¿Para qué? Para poder juntar estas dos cosas. Lo que voy a hacer es cambiar el índice y voy a reemplazar este índice K por un nuevo índice que es K', que va a ser K más 1, ¿ya? De forma que K, el reemplazo que voy a hacer es K' menos 1. ¿Para qué? Fíjense entonces que cuando K vale 0, ¿sí? Cuando K vale 0, ¿cuánto vale K'? Vale 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto me queda K1 acá. Y cuando K vale N, el índice llega hasta N más 1, ¿sí? Reemplazo entonces K por 0, me queda 1. Y después si reemplazo por N me queda hasta N más 1. Por lo tanto los nuevos límites de la sumatoria son 1 y N más 1, ¿ya? Acá reemplazo el valor de K por K' menos 1, ¿sí? Y reemplazo el valor de K por K' menos 1 donde aparezca la K, ¿no? Acá aparece la K, reemplazo por K' menos 1. Acá también por K' menos 1. ¿Para qué hago esto? Porque ahora acá me aparece este término B elevado a K'. Y acá aparece un A elevado a N más 1 menos K'. Entonces, como los índices son solamente letras, ¿sí? No tienen mayor efecto, lo único que voy a hacer yo acá es directamente volver al índice original, ¿sí? Porque el índice, como les digo, es solo una letra. Da lo mismo que se llame I, que se llame J, que se llame K, etc. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer acá, fíjense, es volver a la K, a la K original entre comillas, pero lo que estoy haciendo es decir, si el índice es una letra y no importa si yo la llamo como la llame, voy a volver a llamarla acá, ¿ya? Entonces eso es lo que hago. Fíjense que de acá a acá la única diferencia es que el prima desaparece. ¿Por qué? Porque el nombre del índice no importa, ¿sí? Lo importante es que coincida evidentemente este nombre con lo que aparece acá, ¿ya? Eso sí es importante. Y lo otro es que, ¿por qué del 1 salto al 0? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué el salto al 0? Bueno, mi intención es que empiece desde 0, ¿ya? Para poder juntar ambas expresiones, ¿ya? Ambas sumatorias. ¿Por qué empieza desde 0? Porque fíjense que si ustedes empiezan, en vez de K1, empiezan en 0, acá la combinatoria les va a quedar 0 menos 1. Es decir, les va a quedar la combinatoria de n entre un número negativo. Y por definición, cuando el número de abajo, el índice inferior de una combinatoria en negativo, el valor de esa combinatoria vale 0. ¿Ya? Para esto pueden ir al libro Concrete Mathematics, donde se explica, acá le llaman coeficientes binomiales porque son precisamente los coeficientes que acompañan al binomio de Newton, donde si se fijan acá, cuando el entero K, que es, acá lo llaman el índice inferior, K es un entero menor que 0, menos 1, menos 2, así, el valor de la combinatoria vale 0. Por lo tanto, yo puedo expandir la combinatoria a 0 y la suma global no va a verse afectada porque voy a estar sumando 0, ¿sí? Así que puedo hacer ese cambio acá. Bueno, de acá a acá cambiamos el nombre directamente porque ya dijimos que la letra no afecta mientras mantenga la misma letra en todas partes, ¿no? De la sumatoria. Y lo otro, fíjense que de acá, por una idea similar, salto de n y hago la combinatoria hasta n más 1. ¿Por qué? También por lo mismo, si ustedes expanden esta suma hasta n más 1, ¿cierto? Es decir, expandir el límite de arriba, la suma acá, o la combinatoria que corresponde, va a ser n entre n más 1. Y la pregunta que estarían respondiendo ustedes es, ¿cuántas combinatorias diferentes o cuántos subgrupos o subconjuntos diferentes voy a poder armar de A, por ejemplo?
acá, 10 elementos si dispongo de un grupo de 9 elementos a armar. Esto por definición también es 0, ¿ya? Es decir, no puedo armar subconjuntos de 10 elementos si solamente dispongo de 9 elementos para armar. Y eso es lo que está ocurriendo acá cuando ustedes expanden esta suma hasta el n+1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pueden agregar ese término porque lo que va a aparecer acá va a valer 0. Es como sumarle 0 a la sumatoria, ¿ya? Y lo único, el efecto que queremos lograr es que los límites nos queden iguales. Bueno, ahora que ya tenemos los límites iguales, podemos juntar, ¿cierto? Tenemos una cuestión que es común, que es esta expresión de acá, y tenemos algo que no es común, que serán los coeficientes estos de acá, ¿cierto? Este y este de acá. Lo demás es todo igual, ¿cierto? Entonces lo puedo extraer como factor común, allí, ¿ya? Y esto de acá lo vamos a reemplazar utilizando la identidad de Pascal, que también lo vamos a conversar en un video aparte para no alargar tanto esta cápsula, ¿ya? Donde la combinatoria de n sobre k más la combinatoria de n sobre k-1 es esta expresión que está acá, ¿ya? Por lo tanto, al reemplazar todo esto utilizando la identidad de Pascal, llegamos a esta expresión final, que es lo que precisamente demuestra que el teorema del binomio, ¿ya?, es válido para cualquier natural. ¿Por qué? Porque acá fíjense que llegamos precisamente a la expresión que queríamos llegar al inicio, ¿sí? Que es decir, ok, si yo tomo ahora un n+1, debo probar que llego a esto. Es decir, que es válido para el n+1. Y empecé desde esta información, ¿de acuerdo? Desde eso de ahí, de algo que yo supuse que era válido, ¿no? Entonces, como yo supongo que es válido para n y demuestro que es válido para el sucesor, tomando un pivote en n es igual a 1, puedo probar para todos los naturales, ¿sí? Porque pruebo para el 1 y después esto me dice que también se cumple para el sucesor, por lo tanto para el 2 también se va a demostrar. Y si se cumple para el 2, como esto me dice que se cumple para el sucesor, también para el 3, y así sucesivamente van a abarcar a todos los naturales, ¿ok? Bueno, hasta acá llegó entonces la demostración del binomio de Newton o teorema del binomio.